La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Muy buenos días amigos, amigas, seguidores de APAC TV, nuevamente aquí acompañándoles en La Tulpa Emprendedora, un capítulo más de su programa, como bien decía, La Tulpa Emprendedora. Hoy estaremos hablando con el propietario de Centro Pata Café Bar, Javier Cuasque, desde la comunidad de San Clemente. Él nos estará comentando cómo nació su emprendimiento, cuáles son los servicios que tiene, y recordarles a todos también que estaremos sorteando 2 menús normales y también 2 menús especiales para que en estas fechas usted vaya, disfrute de este hermoso lugar que queda en San Clemente. Por favor, si me cambian la descripción del hashtag, está mal, por favor, es Centro Pata. Por favor, ese hashtag me dan cambiando. Ustedes ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus likes, participen. A todos quienes estén comentando, dejen su comentario con el hashtag Centropata. Estaremos aquí ya registrándolos en el cuadernito para realizar el sorteo al final de esta transmisión en vivo. Así que en breves momentos regresamos ya para hablar con el señor Javier Cuasque, propietario de este emprendimiento Centropata Café Bar Restaurante. Regresamos. Amigos, amigas, estamos ya aquí con el señor Javier Cuasque, como les comentaba, responsable, gerente, propietario, no sé cómo más decirle, de su emprendimiento, ¿no? De Centro Pata Café Bar Restaurante, que se encuentra ubicado en San Clemente. Bienvenido, compañero Javier. Gracias, Mashi. Bueno, primeramente agradecerle al programa APAC TV por dar esta oportunidad de poder expresar y a la vez hacer conocer las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y más bien gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Cuasque, soy de la comunidad de San Clemente, ¿no? Somos quichua Scaranquis, que queda en la ciudad de Ibarra, ¿no? Eso, y gracias, Machis. Ajá. Así es, Quichua Caranqui aquí viniéndonos a comentar pues, de su emprendimiento. Entonces vamos entrando al tema, no sin antes recordarles que estaremos sorteando, como bien decía, 2 menús especiales y 2 menús normales para que ustedes se alimenten de la mejor forma, que ya nos estará comentando qué platos nomás son, qué delicias nomás tiene en su local, en su emprendimiento. Javier, sí puedo, Javier, ¿no? Dinos, ¿cómo empieza este sueño, este emprendimiento? Bueno, este sueño, viene, yo me acuerdo, ¿no? Desde que yo era bastante joven diríamos. Más bien creo que nace es por una necesidad. Yo recuerdo antes de estar metido en este tema de la gastronomía, de la hotelería. Yo era constructor, era albañil, trabajaba en Quito, ¿no? Entonces, cuando era niño, recuerdo que como que el trabajo era un poco duro, era un poco muy forzado, y no, pues había un grupo de personas que trabajábamos. Entonces lo que yo quería es un trabajo suave. Decía, no, yo me voy, mándenme a cocinar, a hacer los desayunos, a hacer los almuerzos. Entonces creo que por ahí nace un poco, ¿no? O sea, había el gusto de preparar alimentos también, ¿no? Sí, yo pienso que sí, desde niño. Entonces yo salí a trabajar desde muy niño, entonces como que desde ahí ya se me vino algo de la cocina, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, seguía trabajando, cocinando para los compañeros del trabajo, ¿no? En eso recuerdo que hubo una oportunidad donde hubo unos talleres creo que del gobierno provincial, donde capacitaban a los en este caso a los miembros de la comunidad. Recuerdo que era un poco de atención al servicio, bueno, cosas así, ¿no? En ese tiempo yo no sabía del tema, ¿no? Pero yo creo, a esa capacitación. Entonces, por ahí nace un poco ya de seguir como trabajando en un hotel, en un restaurante, cosas así. Ya pues yo creo que empecé a trabajar ya en ese entonces. Me acuerdo que entré
donde un mashi de aquí de Otavalo, en la Casa Sol, ¿no? Entonces me abrieron las puertas, empecé a trabajar ahí. Y como que ahí ya se me abren más los sueños, el conocimiento. Entonces yo ahí trabajé un buen tiempo y como que dije, no, pues de aquí, o sea, lo que quiero es aprender más y me abrí de ahí, ¿no? Entonces es por ahí ya donde ya empiezo a trabajar, como decir, solo, ¿no? Cuando empiezas a trabajar solo, ya eso, ¿hace cuántos años estamos hablando? Bueno, esto ya es de como hace... bueno, un poco trabajaba aquí y un poco ya quería retirarme. Independizándote Entonces, de poco a poco, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hacían fiestas de ahí de las comunidades y cosas así. Salíamos en unas carpas, en unos plásticos a vender y así poco a poco decíamos un poco para ver si hago ya mi propio emprendimiento, ¿no? Esto estamos hablando de hace unos 8 años atrás. Ya del local que estamos ahora hablando, ¿no? Centro Pata. Ajá, o sea, del trabajo que empecé como a independizarme, ¿no? De ahí en eso ya es como 5 años que ya hemos puesto el nombre de Centro Pata y hemos abierto un poco más. O sea, actualmente no es donde estamos ahorita, no era en San Antonio de Ibarra, trabajábamos ahí con un localcito con este nombre. Como un restaurante, ¿no? Sí, como un restaurante. Ajá. En San Antonio y luego... sí, llega la pandemia y se cierran, sí, nos fuimos... claro, en esos tiempos la urbe se afectó muchísimo. Se afectó hartísimo, no había ventas, intentamos, pero ya no era igual y entonces decidimos llevar las cosas a la comunidad y empezar a trabajar ahí de poco a poco. Ajá. Y algo curioso, me nace esta curiosidad, ¿no? me inquieta. ¿Por qué el nombre de Centro Pata? Bueno, Centro Pata, bueno en sí, bueno es un nombre que está mezclado en español y quichua, ¿no? El de Centro Pata, entonces, bueno, algunos dicen o sea, pata de pie, no le digo es pata de pie, sino es pata de una lomita, de un mirador, que normalmente en quichua es pata. Ajá. Y en el sector donde estamos ubicados, hay una lomita, ¿no? Donde antiguamente le llamaban Centro Pata porque es el centro de la comunidad y también una patita donde utilizaba para comunicar a la gente, ¿no? O sea, en ese entonces no existía todavía los altos parlantes ni nada de eso, entonces habían personas que se reunían y gritaban y comunicaban a la comunidad. Entonces un poco me acordé de eso y donde estamos ubicados le conocen como Centro Pata, entonces le hemos puesto el nombre Centro Pata, ¿no? Y también un poco le he mezclado este nombre de quichua y español porque en la comida estamos tratando de mezclar, ¿no? O sea, cosas locales bastante andinos y como también cosas que se consiguen en la ciudad. Entonces estamos también en el concepto por ahí, ¿no? Mezclando un poco de lo andino y lo urbano y así. Y justamente tú hablabas de la complicación de lo que era la pandemia, que estaban de San Antonio y se pasan a San Clemente hace 3 años, casi 3 años. Casi 3 años. Casi 3 años, ¿no? ¿Y cómo fue esa transición? Porque o sea, ya tenías como un local establecido en San Antonio y luego es como que, o sea, ya tenías local, pero como que tocó empezar nuevamente en San Clemente. Ajá. O sea, sí fue un poco duro, ¿no? O sea, en sí en San Clemente, o sea, no teníamos pensado como fomentar un trabajo ahí. Nosotros nos estuvimos ya como en la ciudad y decíamos aquí es lo nuestro y de aquí nos vamos de largo, pero no, pues hubo la necesidad de nuevamente regresar a la comunidad y empezar a trabajar de cero y porque... Bueno, entonces también no pensaba, no estaba esperando que pase las cosas y volver, pero ya se alargó más tiempo. Y en eso ya recuerdo que ya empezaron hasta las cosas, las ollas, como a oxidarse, claro. hacerse huequitos, decíamos. El no usar también. El no usar, exactamente. Entonces dije, no, pues, o sea, vamos a utilizar esto porque, o sea, encima las cosas se nos van a dañar. Y empezamos, ¿no? Entonces... sí empezamos igual ahí también con algo poquito, decíamos, pero ¿qué hacemos para atraer gente? Porque, o sea, y era gente que teníamos que ver, gente de la comunidad, gente local mismo, ¿no? Entonces decíamos, no, pues hagamos una cancha de vóley, invitemos a los amigos y vendamos por lo menos salchipapas o algo así, cosas que pueda salir para la gente local.
Entonces, por ahí empezamos un poco, decimos, no, pues aquí tenemos todo. Bueno, nosotros siempre hemos estado hablando de la comida saludable, del producto orgánico. Y decimos, ¿no? Con mi esposa, trabajemos aquí y aquí está la tierra, aquí están los mashis que nos pueden proveer los productos y empecemos arreglando la casita. O sea, empezamos por ahí, ¿no? Tratando de arreglar la casita y estamos en ese proceso. Arima shiukuna kaypi rimanakpanchi imashinami paypa llanka sumak llanka ugnata viñachispa kajpashka nachu ima payka primeramente ka San Antoniopi kapashkanipan ñaktu yachapanchik kay pandemia golpillata ashakuta llakichispa kajparka nachu chaymantami ñapaykunapish ña chaypi imakupish ñana rikurikpi ñana taririkpi ripanchik nipan nachu wasigoma golpi mangakunawan trasteukunawan bishaukunawan chashnaukunawan ñaktu San Clementepi paykunapa ña wasikunapi paykunapa puestukunapi ña asegurarashpa ña paykunapas ña astawan viñachispa ama chaypilla kidaringapa ministimandapas kullkiuka golpipallata ministikapan chaymantallata paykunapas ña ashakuta ña kallarispa kanajupashka nachu cancha de voleibol shinashpa imashina nejparka salchipapa utnayma hatoshpa chasallata golpillata imashina ama umay kumurishpa sakirina nachu ñukanchikpa runapi kawsaykunaka imautapi shinashpa kanajupanchik kanakapanchik chasallata San Clemente llaktapipish sumaklla llaktaku kapan imakupish sumaklla rikunkapapish llapan chaymi chashna ugnata rimashpa kanajupanchik yarichpanchik mashiyukuna pipash kutin kashna sumak mikunakunata mikunapa ringapa munashpayman kaypipish karagripanchik chusku plato mikunakunata chaykupi kilkapankichilla kay Facebook transmisión en vivopi ñukanchikpish chay apuntashpa kajupashun golpi kay transmisionpi tukurikpi chashnallata sorteashpa sakinkapa mana kashpaka ña golpi sorteokunata tandachinajunchik kay Navidad punllakunapa ña chasnakunallata shuk karakunata shitashpa kankapa chasnakunata golpi emprendimientokunata shuk ladokunamanta riksispa kanajupankichik mashiyukuna. Continuando, Javier, mencionabas que ya iniciaron con la cancha de vóley, empezaron ya con las papitas, todo eso. En un inicio, ¿cómo fue la acogida de la gente? En un inicio, o sea, hicimos familiar, ¿no? O sea, ahí vivimos mis hermanos, mis hermanas, mis primos. Entonces, al inicio invitamos a nuestros familiares más cercanos, ¿no? Ven a jugar vóley y de paso vamos a vender papas, así, y decíamos, o sea, empezamos por ahí, ¿no? Entonces ya decíamos, después empezamos como ya a publicar en el Facebook, ya como más abierto, decíamos, tenemos esto, vengan, y los fines de semana, y como que ya los mashis de mismo, de San Clemente, ya vinieron a hacernos el gastito, ¿no? Entonces, de poco a poco empezamos ahí, sino que después hubo una pausa de que yo ya me salió un trabajo para Riobamba y nos quedamos ahí, y nuevamente estamos retomando todo esto, ¿no? Y al momento de retomar, creo que igual lo vas retomando con más fuerza, ¿no? Cuando vienes de trabajo, porque, bueno, no sé cómo será el proceso, pero ya de lo que vi del spot que justo la productora APAG había realizado, y había unos platitos, unos localcitos, una casa bien bonita donde está el local también. Sí, justamente eso. Justo lo que estamos viendo en pantalla, amigos. Sí, sí, antes de... Bueno, un poco me faltó comentar esto. Bueno, antes de poner el local en San Antonio, yo un poco recorrí los restaurantes aquí en Ecuador, ¿no? Sí, porque un poco yo, o sea, me gustaba la cocina, quería cocinar y quería un poco perfeccionarme en las técnicas de cocina. Entonces empecé un poco, primeramente me fui a Loja, me fui a Saraguro. Bueno, gracias a este Mashi Samuel Ortega del restaurante Chamuico, compartió sus conocimientos, ¿no? de las cosas que él hacía. Y después de eso estaba un poco en Cuenca, después me fui un poco a Guayaquil y aprendiendo, ¿no? Conociendo las técnicas de la cocina, y eso es lo que estuvimos aplicando en San Antonio. Entonces, y ahí se quedó y volvimos nuevamente eso de la pandemia, ¿no?
Entonces ya como que ya era un buen tiempo de que yo ya no estaba cocinando lo que yo hacía, lo que me gustaba, lo que quería mostrar a la gente, ¿no? Porque hacer cosas así en la comunidad era un poco complicado, o sea, sí, porque ya eran unos, se puede decir, un producto un poco más caro, ¿no? Entonces, Más elaboradito más también. elaborado, entonces como que para la comunidad todavía no estuvimos a eso, era por eso que estuvimos haciendo las salchipapas, cosas así. Y después de eso tomo un pausa y me voy a Riobamba, sí, a trabajar en un hotel. Sí, también a un poco de los machis cocineros que estaban expertos en el tema, ¿no? Y pues regreso de ahí y sí, de ahí ya regreso, digo, no, pues aquí tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Y si hay hoteles que ya se activaron en la ciudad y están trabajando, ¿no? Entonces le decimos, no, nosotros empecemos, con mi esposa le decimos, empecemos a trabajar, hagamos las cosas aquí mismo. Sí, y es por ahí ya donde ya empezamos a promocionar, a llamar, ¿no? a los clientes que normalmente eran, que teníamos en San Antonio. Y empezamos a decir, estamos aquí en San Clemente, vengan. Y por ahí empezamos poco a poco nuevamente. Ajá. Ya ven, así que ya saben, no hay que dejarse, hay que seguir caminando. Y obviamente con toda la experiencia adquirida al recorrido que ha tenido el compañero Javier, eso también aplicarlo para que a la comunidad también se cree, ¿no? Como un nuevo emprendimiento, nuevas actividades, también para que la gente vaya, disfrute del bonito ambiente que es en San Clemente, además del aire puro que se disfruta, no por discriminar a la sociedad, a la urbanidad, pero aquí como que somos más cerrados, estamos de casita en casita, más bien en la naturaleza, en San Clemente, aire puro hasta para ver unos bonitos paisajes, caminar también, todo eso. Entonces pueden ir y disfrutar acá a San Clemente. Entonces nosotros vamos a volver luego de la pausa comercial y en sí vamos a empezar a hablar de todos los servicios, de los alimentos que brindan en Centro Pata Café Bar Restaurante. Regresamos. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú. Que anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario. Actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza. Turismo comunitario y de convivencia, Sumac Taripana. Sumac Taripana. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo,
escala Altaita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Arima shiokuna katipanchi kaypi rimashpa mashi Javier Casco Cuasque, ¿nachu? Cuasque. Paño propietario kapan kay Centro Pata Café Bar Restaurante kayuka San Clemente llaqtakupi misakiripan imasata niqparkanchi kikinpa rimakupas tapuykuta charipanki chimagutapish kilkashpa sakipankichilla kaypipas kilka katishpa kanajupashun mashiukuna. Katipanchi mashiu, continuamos con el diálogo. Y dentro del Centro Pata, ¿no? Centro Pata, Café, Bar, Restaurante, como veo, cuéntenos cuáles son todos los servicios que brinda el emprendimiento. Ya, por el momento lo fuerte es el restaurante, ¿no? Sí, a eso ya tenemos como acoplado el bar café, que también estamos ofreciendo, ¿no? Como desayunos o en las noches café, o pueden ir a tomar una taza de café o aguas aromáticas, todo eso. Sí, aparte de eso también estamos como produciendo panes de masa madre, ¿no? Estamos haciendo unos pancitos artesanales en diferentes sabores, como de maíz morado, de quinoa, de amaranto, o sea, tratando de hacer con productos más locales, o sea, con productos que quizás están como perdiéndose y tratando de sacar como en tortas también. Eso, y por el momento también estamos produciendo, sí, conservas de diferentes productos, sí, estamos haciendo como de oca, de mashua, de jícama, estamos tratando de hacer en conservas, ¿no? Y eso, ajá. Y adicional a eso, tenemos también como, sí, un poco para que vayan a conocer la comunidad, también estamos ofreciendo como caminatas dentro de la misma comunidad, o como puede ser un poco ya más alejado al Cerro Imbabura o al Cubilche, también a la Laguna Roja, que está actualmente bastante saliendo al aire, ¿no? Que conozcan la Laguna Roja, y todo esto se puede hacer caminando o en caballo. Estamos también tratando de buscar ese tipo de servicios como cabalgatas, ¿no? También en cuanto a lo que es en el restaurante, ¿no? En cuanto a lo que son los menús, decías que tú haces una mezcla especial entre lo tradicional y lo actual. ¿Puedo explicar un poquito de qué menús o qué platos nomás se preparan? Ya, bueno, por el momento no tenemos platos a la carta, ¿no? Sí, porque, bueno, un poco queremos de que degusten este tipo de menús, ¿no? Un poco preparar lo que son en entrantes, aperitivo, plato fuerte y postre. Sí, la mayoría de los productos son locales, ¿no? Hay cosas que sí se consiguen de la ciudad, de las tiendas. Eso estamos por el momento haciendo menús especiales, menús de degustación, o unos menús un poco más bajos también se puede hacer, ¿no? Con los mismos productos, eso sí, sino, lo que cambia es tal vez en la elaboración, van un poco más, con un proceso más largo y otros menos, ajá. En cuanto a la carne, ¿qué tipo de carne nomás utiliza? ¿Cuyes, de pronto alpacas, pollitos, cerdos? Sí, en carnes estamos utilizando casi de todo, ¿no? Entre pollo, cerdo, res, el cuy también, justamente estamos del cuy, hasta el borrego, sí, ahorita ya sacamos un menú con borrego, estamos también ya hay menús con borrego. Eso, de ahí en un futuro sí sería bueno trabajar con llamitas, ¿no? Sí hay llamas por ahí, pero más es como mascotitas. Más turístico, más mascotas. Entonces, en un tiempo sería bueno trabajar, ¿no? Con
sí, con carnes más ancestrales, se puede decir. Ajá, eso. Y en cuanto a lo que es a los sueños que tienen como Centro Pata, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven ustedes en un futuro? Bueno, nosotros en un futuro, o sea, lo primero es hacer una comida saludable, ¿no? Hacer una comida saludable. A través de eso, sí, hacernos conocer más al público y quizás en un futuro ya tener también quizás otros locales más aparte de la comunidad. Ajá. De pronto igual lo que estábamos comentando un poquito, el servicio de hospedaje de pronto para la gente que quiera quedarse por ahí o de pronto para que quieran acampar, en ese sentido. Sí, por el momento, bueno, es parte del proyecto de Centro Pata también, pero por el momento no contamos, pero sí tenemos familias en la comunidad que se trabaja juntos, ¿no? Que se trabaja juntos y se puede trabajar conjuntamente con las familias que prestan servicio de alojamiento. En otro de los casos también hay espacios verdes, mismo ahí en la ubicación de Centro Pata, que se puede acampar o también en las áreas comunales de la comunidad de San Clemente, ¿no? Eso decía, es una comunidad bastante tranquilo, no hay problema, pueden hacer ese tipo de servicio también, ajá. Entonces se van como uniendo, ¿no? Entrelazando, apoyándose. Sí, apoyándonos, ajá. Esa es la idea. Y para que la gente conozca un poco más de lo que es Centro Pata, Café Bar, Restaurante, tú decías también lo que es el café, ¿no? El café, ¿de dónde lo traen? ¿Cómo está en ese sentido? Ya, lo que hemos trabajado es casi desde hace mucho tiempo, es café de INTA, ¿no? Café de altura, es como más dulce, más rico. Entonces, sí estamos más con un solo tipo de café. Sí, en un futuro si quisiéramos ser con varios tipos de café de altura. Sí, más quisiéramos trabajar con café de altura, ¿no? Eso. Y en lo que es al bar, ¿no? ¿Es de pronto con cervezas artesanales o en ese sentido? Bueno, en este sentido nosotros lo que sí también nosotros hacemos chicha, entonces hemos hecho más cócteles con la chicha de jora, ¿no? Hemos hecho, sí, más me baso en la chicha, también un poco hemos aplicado el horchata, ¿no? Y a través de la horchata hemos hecho también cócteles como calentaditos, como cosas así. Y de ahí en cervezas, sí hemos trabajado con cervezas, pero no tenemos específico el artesanal todavía. No estamos seguros en eso todavía, ¿no? Arima shiokuna, kaypi yanajunchi, mashina me paykunata mikuna okunata, café okunata, sofiana okunata, sumak yasa okunata, shinaspa kapan ni pan, chasna yata purin apapis golpi comunidad San Clemente Gota, purispa de noca caballo kunapis, pues rina ya kapan ichinipan, chasna purispa, chasna comunidad okugupi, mana kaspa chasna yata golpi, imbaura gutaps pa rixingapa hawa kunamams rispa kanaspa chasna yata wakimbi pipas puñungapa ringapa munaspa pipas chayukunapi puñungapa arimunaspa chasna yata paykuna yata paypurakuna yata shuk wasiyukunawan yanaparispa ni panchasna yata golpi comunidad kuyata asaguta ñawpama llujichun paykuna yata apoyarispa yanaparispa para que la gente vaya conociendo dónde es el lugar específico. ¿Cómo llegamos a Centro Pata Café Bar Restaurante? Bueno, desde la ciudad de Ibarra, con referencia al terminal terrestre sería, ¿no? Cogemos la avenida Teodoro, llegamos hasta la avenida Atahualpa y tomamos esa avenida y subimos todo recto, ¿no? Todo recto, no hay que desviarse, termina el adoquinado, empezamos con el empedrado, seguimos todo recto y llegamos hasta el estadio de San Clemente. Y tras del estadio de San Clemente está ubicado la casita, ¿no? O sea, la referencia más exacta, detrás del estadio de San Clemente pueden encontrar el local Centro Pata Café Bar Restaurante. ¿Hay buses de pronto los fines de semana? Más que todo como la gente está buscando un lugar a donde ir. Es un lugar muy recomendado, Centro Pata Café Bar Restaurante. Por el momento los buses
Bueno, suben los de la compañía La Esperanza, ¿no? Esto está ubicado en el Parque Germán Grijalva, el terminal de este transporte. Ibarra, ¿no? En Ibarra, ajá. Los buses es un poco, sí, está un poco complicado con los turnos porque solamente hay como 3 turnos en el día, ¿no? En la mañana, mediodía y en la tarde, los fines de semana. Sí, es por el tiempo que normalmente era cada 1 hora antes de la pandemia y después ahora como que no hay estudiantes, no hay mucho movimiento, entonces rebajó, ¿no? Lo más seguro es tomarse un taxi hasta San Clemente, que le cuesta $5 por más alto, ¿no? Entonces, eso sería. Ajá. Y dentro de las redes sociales, ¿usted manejan redes sociales? ¿En qué páginas o en qué redes sociales nomás les pueden encontrar ustedes y con qué nombre? Ya, por el momento sí estamos manejando el Facebook y recién creamos el Instagram. Sí nos pueden encontrar como Centro Pata Bar Café. Ajá, Me imagino que igual está la ubicación también para que la gente sí, estamos pueda ahí en la ubicación y pueden a través de nuestras páginas seguirnos también. Con el nombre Centro Pata Café Bar. Ajá, con el nombre Centro Pata Café Bar. Arima shiukuna paykunatapas taringapa ushangichi kay wayra pangauknapi nachu kaypi shutiuknawan Centro Pata Café Bar, Facebook pi chasnata Instagram pi pas chay payukunata ima shina hugnata pay vitiakachispa kanajpan mashikuna. Y de pronto para la gente que quiera llegar a hacer reservaciones, ¿a qué número se les puede llamar a ustedes? Ya, bueno, es al 099 355 2564, es el número que estamos utilizando por el momento. Así es, amigos, amigas, quienes quieran hacer reservaciones, ustedes pueden llamar al número que aparece en pantalla 0993 55 25 64 para que puedan ir a degustar deliciosos platos, disfrutar de un ambiente sano, aire puro, también de la chicha, de paseos, caminatas. Un fin de semana familiar pueden disfrutarlo tranquilamente en Centro Pata Café Bar Restaurante, esto en San Clemente, Parroquia La Esperanza, sí, decía, ¿no? Esto en Ibarra. Entonces, por último, y como vamos terminando el programa, para que usted mismo realice la invitación a todos quienes nos están viendo para que acudan y conozcan este bello lugar y este bello emprendimiento que es el suyo. Ya, gracias. Bueno, gracias a todos los el público que están siguiendo a través de este programa. Bueno, les hago una cordial invitación a que conozcan la comunidad y de paso nos visiten el emprendimiento, ¿no? Bueno, en la comunidad de San Clemente hay varios emprendimientos, si no es restaurante hay otro tipos de servicio que se puede hacer, ¿no? Y entonces, sí, más bien invitarle a seguir creciendo este pequeño emprendimiento. Eso. Arima shiukuna gulpillata convidaspa sakiripangichi, chasnakunaman purispa kanajpangichi, hasta vangarin. Algo que nos olvidábamos, los horarios de atención. ¿De lunes a domingo o solo fines de semana? Ya estamos por el momento trabajando previa reservación, ¿no? Estamos, sí, es importante que nos comuniquen quizás con unas 6 horas de anticipación para nosotros poder preparar, ¿no? Y los fines de semana también, por el momento estamos previa reservación. Ajá. Recuerden, amigos, entonces previa reservación al número que estaba en la pantalla. Quedan totalmente cordialmente invitados a que conozcan este hermoso lugar, ¿no? Arima shiukuna chasnami tukchispa kanajpanchi kay programa ulpa la tulpa emprendedora kaypi mi shukshuk llanka ukunata riksispa kanajupanchi golpe semana ukuna golpe viernes ukuna kikinkunapas imashina shukshuk llanka ukunata charispa riksichingapa munashpaka kay ukunaman kay chinaza kapangichu APAC TV panga ukunaman chaypipas kilpaspa kapangichilla mashikuna chay gupiñu kanchis ñakuti rimarispa kanakpasun coordinaripasun chasna ukunata rimarispa kangapa.
Kaimi Capan, la tulpa emprendedora. Imagina ni pajo Marco Rodrigo, muy buena propuesta, tanto gastronómico como turístico. Saludos desde Cotacachi. Cotacachi Yactagumanda, Chasangulata, Ricuspa, Canajupashun, Canajupajun, Chasnagulata y Pachapanchi, Golpi Katimashiukuna, Ñacutin, Covidas, Panchi, Kai Centro Pata Café Bar, Restaurante, Visitas para Capangichi, Kai San Clemente, Parroquia La Esperanza, Ibarra, Kiti, Mashiukuna, Ñucauguanga, Ñacutin, Chaishu, Juncayugunawan, Toparipashun, Kaimi Capan, la tulpa emprendedora. La tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.